El ejercicio 1. Dice, un examen de álgebra lineal está conformado por tres temas. El tema A contiene 6 preguntas, el tema B contiene 4 preguntas y el tema C 8 preguntas. Y se deben contestar 5 preguntas. ¿De cuántas maneras diferentes puede elegir sus preguntas un estudiante si a lo más debe elegir 2 preguntas del tema C? Dado que podemos elegir solo 2 preguntas del tema C, los casos posibles son que no elijamos ninguna pregunta del tema C, que elijamos una pregunta o que elijamos las 2 preguntas que nos piden como máximo. Entonces, en el primer caso, tenemos que A y B tienen que sumar 5 preguntas. Entonces, como en este caso no estamos contando ninguna pregunta del tema C, entonces tenemos 6 preguntas del tema A y 4 del tema B. Entonces, 6 más 4 da 10. Y queremos elegir 5 preguntas del tema A y B. Entonces, se va a hacer usando la fórmula de n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. En este caso tenemos como n igual a 10 y k igual a 5. Entonces tenemos 10 factorial entre 5 factorial por 10 menos 5 factorial. Eso nos da como resultado 252 maneras de elegir, solo sin tomar en cuenta las preguntas del tema C. Entonces en el caso 2 tenemos con C igual a 1, o sea, es decir, tenemos una pregunta del tema C. Entonces A y B tiene que ser 4, más 1 de C son 5 preguntas. Entonces, como el tema C tiene 8 preguntas posibles y solo queremos una, ¿de cuántas maneras se puede? Entonces sería 8 factorial entre 1 factorial por 1, 8 menos 1 factorial. Eso nos da como resultado 8 maneras posibles. Entonces, como tenemos 4 maneras de elegir preguntas del tema A y B, entonces sería 6 más 4, que son las 10 preguntas, y solo queremos 4 preguntas. Entonces, ¿de cuántas maneras posibles se puede hacer eso? Entonces sería 10 factorial entre 4 factorial por 10 menos 4 factorial. Eso nos da como resultado 210 maneras. Entonces, por lo tanto, el número de maneras en este caso es 8 por 210, que nos da como resultado 1680 maneras posibles. En este caso, tenemos A y B igual a 3 porque ahora solo tenemos 2 preguntas del tema C como máximo, que es lo que pide el problema. Luego solo podemos elegir 3 preguntas entre el tema A y B. Entonces, el número de preguntas a partir, si tomamos 2 preguntas del tema C, si el tema C tiene 8 preguntas y solo queremos 2, ¿de cuántas maneras se puede realizar eso? Entonces va a ser 8 factorial entre 2 factorial por 8 menos 2 factorial. Eso nos da como resultado 28 maneras de elegir 2 preguntas del tema C. Entonces, el número de maneras de elegir 3 preguntas del tema A y B es 6 más 4 y queremos 3 preguntas, entonces va a ser 10 factorial entre 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Eso nos da como resultado 120. Entonces, por lo tanto, tenemos un número total de maneras, en este caso, que es 28 por 120, que eso nos da como resultado 3360 maneras posibles. Al final sumamos todas las maneras posibles de cada caso, que son 252 más 1680 más 3360, que eso nos da como resultado 5292 maneras posibles de que un estudiante puede elegir sus preguntas.